Hola queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis y en primer lugar quería agradecerles por habernos acompañado en estas primeras dos partes que hemos realizado. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 15 de Apocalipsis en adelante, así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos que pueda ser de bendición para ustedes. Así es. Bueno, ha sido un gusto para mí también poder compartir estos programas con vos. Sí, una aventura nueva, ¿no? Sí. Muy bien, ahora entonces empecemos con el meollo del asunto ya. No vamos a hacer resúmenes. Si quieren ver los resúmenes, lo pueden ver en los capítulos anteriores, porque el anterior nos tomó mitad del programa, el resumen, ¿no? Así que ahora vamos a ir directo a el capítulo 15, que ahí se comienza a hablar sobre el tema de la ira de Dios. Entonces, ¿de qué se trata el capítulo 15 de Apocalipsis? Bien, a mí siempre me gusta empezar el análisis de cada capítulo analizándolo en contexto. Para eso tenemos que ver qué hay atrás. Nosotros en el capítulo 14 estudiamos que allí se presentaba al ejército del Cordero, fíjate, en contraposición con el falso Cordero que figura en el Apocalipsis 13. En 14 se presenta al verdadero Cordero con su ejército para predicar el último mensaje, que es... En el capítulo 13, la segunda bestia que dijimos, claro, que representaba a Estados Unidos, ¿no? Que tenía cuernos como de cordero, pero que hablaba como dragón. Sí. En el 14 tenemos el verdadero Cordero y su ejército que va a predicar el verdadero evangelio. Que ese sería Cristo y el pueblo de Dios, digamos, los que sirven a Dios. Claro, están los 144.000 que se nombran allí, un grupo de personas muy especial. Sí. Allí se habla también acerca del mensaje que predican como último llamado de Dios al mundo, que es el mensaje de los 3 ángeles, que lo predican justamente los 144.000. Y después de que termina eso, se habla de que bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En el capítulo 14, versículo 11, por ahí si no me equivoco. ¿Qué te está diciendo? Que se está produciendo el martirio justamente del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Se están completando el número de los salvos que hablaba el quinto sello. Sí, que le iban a dar... que le habían dado vestiduras blancas y dije, espera un poquito más hasta que se complete el número. Exactamente. Después de eso, ¿qué viene en el capítulo 14? La siega. Primero se saca lo bueno y se deja aparte, y después se saca lo malo y se dispone para ser quemado en el fuego, y se pone para ser pisado en el lagar de la ira de Dios. Y Jesús los pisa. Así termina el capítulo 14. Sí. El 15... en total armonía con esto que viene desarrollando, te presenta justamente la introducción a las copas de la ira de Dios. Y te va a presentar en ese contexto también al pueblo santo y dónde está. Eso es maravilloso. Entonces, el capítulo comienza diciendo que hubo una gran señal en el cielo, donde se ven 7 ángeles dispuestos a ejecutar las 7 copas de la ira de Dios, dice, donde se consumaba la ira de Dios, donde alcanzaba su plenitud, podríamos decir. Sí, y está en armonía con eso porque en las copas se sirve el vino. Eso claro, es importante. Del lagar, ¿no? Sí. Ahora, y fíjate que el vino en contraposición con la sangre de Cristo, que también se representa la copa, sí. La copa de la Pascua, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde dice, esta es mi sangre. Sí. Entonces, la misma sangre que si no te salva, después viene con maldición. Te condena, sí. Y dices, fueron condenados porque no creyeron, ¿no? El mismo que te salva es el que te termina condenando si no crees. Retomamos. Decíamos que se presenta también al ejército de Dios y los salvos en este contexto donde Dios va a derramar sus copas de la ira. ¿Y qué están haciendo ahí el pueblo de Dios? Ahí se lo presenta como sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. Nosotros habíamos hablado acerca del mar de vidrio, ¿te acordás?
un Sí. mar como de vidrio. En el capítulo 4, ¿no? En el capítulo 4 es donde está el trono de Dios. Nosotros habíamos dicho que esa es la sala del lugar santísimo Sí. y que nosotros tenemos que ingresar por esa puerta abierta que se le muestra a Juan a la sala del lugar santísimo. A la presencia misma de Dios Padre. Exactamente, a la presencia de Dios Padre. Ahí se presenta a los que han alcanzado la victoria sobre la bestia, el dragón, el falso profeta, el número de la bestia, todos los que van a perseguir a los hijos de Dios, se los presenta victoriosos sobre ese mar como de vidrio, en la presencia de Dios. Pero dice que también hay fuego allí, mezclado con fuego. ¿Qué representa el mar de vidrio? Justamente la pureza en la que habita Dios y en el que se extiende delante de Dios. Una superficie completamente pura, transparente, cristalina. ¿Y qué representa el fuego? Justamente lo que consume toda impureza, toda escoria, toda deseo por el pecado. Que a Jesús también se lo presenta como el fuego consumidor. Sí. Entonces, yo creo que es un poco, obviamente, es el proceso cuando uno está fundiendo metal, no sé, un metal purísimo para que se salgan todas las impurezas, se lo mete en fuego. Ahí justamente estás citando Malaquías 3, que dice que Cristo se iba a sentar para afinar a su plata y limpiarla como el orfebre, el que limpia el metal, y la somete al fuego, al calor. Ahora, alguno podría pensar, dice, bueno, en el tiempo de las copas de la ira, la iglesia de Dios ya se encuentra en el cielo. Pero, que va a haber un arrebatamiento previo para que no sufra esa angustia. Claro, hay gente que podría pensar así, pero yo quiero decirle no. Todo lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis es completamente simbólico. Lo que estamos analizando aquí es que ellos, por la fe, han podido pasar del lugar santo donde estaba el candelero al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y allí ellos, aquí en la tierra, pueden estar contemplando ese Dios santo que los está juzgando y que está quemando en ellos toda impureza. Aunque se encuentran ya sobre una plataforma de pureza del mar de vidrio, es decir, ya son santos, ya han alcanzado la perfección, ese fuego está quemando en ellos toda reminiscencia que podría llegar a quedar de gusto, de amor por el pecado. A partir de que sean sometidos a ese fuego, ellos van a quedar purificados como la plata. Es esa vasija de barro que se somete a fuego y se cristaliza y ya nunca más pierde su forma. Y eso es importante porque cuando nosotros lleguemos a ese momento, de eso me emociona, es como que ¿de qué manera vamos a vivir el quemado de nuestras impurezas, digamos? ¿Cuál va a ser la manera que Dios va a utilizar qué fuego va a hacer que nos funda y bueno, nos haga nosotros puros? vamos a tener que pasar por la experiencia de Jacob. Teológicamente eso se conoce como el tiempo de la angustia de Jacob, que es estar luchando con Dios, con un Dios que aparenta que nos quiere dejar al destino de los que nos persiguen para matarnos. Y en ese contexto de verte ante la vista de un Dios santo, sin un mediador que abogue por vos, es donde vamos a entrar en inmensa angustia como jamás hubo sobre la tierra. Y esa angustia, ese fuego, es lo que nos va a quemar toda impureza y todo deseo, todo gusto por el pecado. Y esa angustia también es por el tener ese pensamiento de, ¿será que yo confesé todos mis pecados? ¿Será que porque hay aquí en el mismo Apocalipsis 15 dice que los santos preguntaban, ¿quién va a poder estar delante de Dios, que es santo, que es puro, ¿no? Entonces, ese creo que es una importancia de que nosotros vamos a estar en esta tierra, no vamos a ser arrebatados para no sufrir la angustia, y lo que más nos va a angustiar es poder ser contados como dignos delante de Dios. Sí, eso es lo que presenta ahí Apocalipsis, ese tiempo de la angustia, que es paralelo al tiempo en que van a empezar a caer las plagas. Los santos van a estar completamente conscientes porque son entendidos en la palabra de Dios
de que se ha alcanzado el tiempo del cierre de la gracia y están en la incertidumbre de si ellos han alcanzado un lugar con Dios o no. Porque el y cierre fíjate de la... que muchas veces hoy las personas dicen, no, tú te tienes que sentir ya salvo. ¿Cómo es que no sabes si estás salvo o no estás salvo? ¿Qué clase de testimonios das? Muchas personas predican así. Aunque estés pecando, vos tenés que saber que sos salvo. No te hagas problema, todo va a estar bien. Mentira. El verdadero sentimiento es decir, yo no sé si soy salvo. Si soy digno de si estar. Soy de pie digno de estar. De ¿Será, Dios? ¿Será que he alcanzado la medida? El verdadero sentimiento es el de introspección, el decir... El de escudriñamiento. No, el decir, una vez salvo, salvo para siempre, yo ya creo en Cristo y sigo pecando y soy salvo. Me siento salvo, voy a creer que soy salvo. Es como un enfermo que se está por morir y alguien dice, no, todo va a salir bien. O no estás enfermo de esa enfermedad. Claro, decir que no estás enfermo. Sí. Negarnos la enfermedad. Pero sí, es interesante eso que mencionas y de que realmente las personas que van a estar en esos momentos que ya son tomadas como dignas, ahí van a estar delante de Dios y van a... O sea, yo me imagino eso. ¿Cómo será estar delante de Dios? Todavía no lo vamos a estar viendo, pero por la fe sí. Sí, pero vamos a estar ahí, ¿no? Vamos a estar viendo las señales de que se están preparando la ira de Dios, las señales en el cielo, en la luna, en las estrellas, en el mar. Y lo lindo también es de que los santos van a estar ahí tocando, van a tener un arpa. Ese es otro detalle que te dice que están en el mar de vidrio, mezclado con fuego, pero con arpas en sus manos. Y después cantan un cántico. ¿Qué producen las arpas? Música. Música agradable a Dios, ¿no? Sí. Entonces ellos con sus vidas, aunque van a estar siendo probados y van a estar siendo afinados como la plata, van a estar produciendo la dulce melodía que agrada a Dios, que es la melodía de la santidad. Van a estar glorificando a Dios con sus vidas. Ese son el simbolismo de las arpas. ¿Y el cántico que ellos cantan? ¿Qué cántico es? Se dice que es el cántico de Moisés y del Cordero, el canto de victoria, así como cuando el pueblo de Israel había traspasado por el Mar Rojo, iba camino a la libertad, ellos ahora ya se encuentran experimentando esa libertad que hay del pecado, ¿no? Del pecado, de ese Egipto espiritual que representa el pecado. La inmundicia, ¿no? Vamos a haber traspasado por la fe, por ese camino abierto que va a haber establecido Cristo en el santuario, al lugar santísimo, y vamos a estar experimentando la libertad. Y ese es el cántico de Moisés. Es de liberación. Es un cántico de liberación. Qué preciosísimo. El himno de victoria en alguno. Así es. Bueno, y allí es donde aparecen una gran voz en el cielo y dice que un querubín le da a los 7 ángeles las 7 copas de la ira de Dios, para que vayan y las vuelquen sobre la tierra. Fíjate, las dos cosas ocurren en paralelo. Sí. Por un lado, la iglesia está siendo aceptada, está ante la presencia de Dios, está siendo aceptada, y por el otro, los ángeles se disponen a volcar las copas de la ira de Dios. ¿Y ahí el tiempo de gracia ya ha cesado? Sí. ¿Ya Jesús no está intercediendo por nadie más? Ya hablamos que en el capítulo 14, después que se produce la predicación del Evangelio y el martirio, que se describe allí, así como lo habían descrito los sellos, después que Dios permite el martirio, se cierra el tiempo de gracia, es donde dice, la hora ha llegado de cegar, de cosechar lo bueno por un lado y lo malo para el otro. Y ahí se cierra el tiempo de gracia. Sí. Ahí el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto. Y está bueno aclarar, quizás para algunas personas que no saben este término, lo que es el tiempo de gracia, es el tiempo en el que Jesús está intercediendo por nosotros, por nuestros pecados, y si nosotros oramos hoy en día y pedimos perdón por nuestros pecados, ahí Jesús muestra sus manos y su sangre y su sacrificio y se presenta delante del Padre, y ahí es que nosotros somos justificados y perdonados. El tiempo que Dios nos da para que nos arrepintamos. Sí, entonces va a haber un momento en el que Jesús ya no va a estar haciendo esa obra. No solamente Jesús,
sino que nosotros hoy la única manera que podemos alcanzar el arrepentimiento es por la obra de Dios en nosotros, a través de su Santo Espíritu, Sí. que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Va a llegar un momento en el que el Espíritu de Dios se va a retirar de la tierra y va a decir, ya sellé a los que Sí. conozco, a los que me han dejado obrar, y el resto queda sin esa persona de Dios que trabaja en nosotros para que alcancemos el arrepentimiento. Sin el Espíritu Santo jamás nadie se podrá arrepentir. Y esa es la intermediación, ¿no?, que hace Dios. Y entonces, ¿qué viene en el Todavía no capítulo termina. 16? Bueno, a ver, Todavía no termina. ¿En qué termina? Queda una escena importante allí que dice de que el templo de Dios se llena de humo y que nadie puede entrar en el cielo hasta que se hayan cumplido las 7 postreras plagas. Y esa escena de llenarse el templo de Dios tiene un significado simbólico terrible, en ambos sentidos, porque nosotros estamos hablando de que hay un pueblo santo y hay un pueblo perdido. En el caso de la iglesia, si nosotros recordamos otras veces en que el templo de Dios se ha llenado de humo, la primera que recuerdo es cuando Dios desciende a encontrarse con Moisés, y en ese momento el santuario era el lugar donde Dios había descendido, que era arriba del monte. Se llenó de humo, ¿no? No había un santuario todavía. Claro, en ese momento Dios da su ley. Y también las indicaciones de hacer un santuario, ¿no? Después de haberte sacado de Egipto, desciende y te da su ley, y en ese momento el monte humea. Ahora, después cuando se construye el santuario, el tabernáculo del pueblo de Israel, el móvil del desierto, ahí Dios también desciende y se llena de humo, y es un símbolo de aceptación. Lo mismo ocurre cuando se inaugura el templo de Salomón. Dice que hay una ceremonia de dedicación y la presencia de Dios desciende y llena de humo el templo, de manera que nadie puede entrar en el templo por la presencia de Dios para no ser consumido. Ahora, esa es una clara señal de aceptación del templo. Ahora, vayamos un poquito más allá. La iglesia es el verdadero templo de Dios. Un edificio cada uno de nosotros, ¿no?, construido con piedras espirituales, que nosotros somos piedras espirituales que formamos parte del templo de Dios. Y nuestros propios cuerpos, dice Pablo, que son templo del Espíritu Santo. Sí. Ahí se va a llenar de humo la iglesia, porque va a estar siendo aceptada, en símbolo de aceptación y en símbolo de purificación. En la presencia de Dios, digamos. Claro. O sea, va a estar como que Dios los va a abarcar. Dios bien. va a estar llenando ese lugar y va a estar purificándolo y aceptándolo para sí. Entonces es una señal de aceptación para los santos, pero al mismo tiempo es una señal de terrible desolación para los impíos. ¿Por qué? Porque el templo se llena de humo mientras son volcadas las copas de la ira. Entonces, mientras la iglesia es aceptada, el mundo es destruido. Y una cosa importante, dice que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 copas de la ira de Dios. Así como en el cielo nadie va a poder entrar en el templo, en la tierra tampoco nadie va a poder entrar en la iglesia hasta que se hayan cumplido las copas de la ira, y nadie nos va a poder tocar a nosotros, los templos vivientes de Dios, hasta que se hayan completado las copas de la ira, porque Dios va a estar protegiéndonos. Y eso, vinculándolo con Apocalipsis mismo, hay en otra parte de Apocalipsis previa a la que hemos ya comentado, donde sucede esto de que el templo se llena de humo. Bueno, habla de silencio en el cielo como por media hora, que es el séptimo sello. Yo entiendo que son correlativos, paralelos. Sí. Son varias formas de describir lo mismo. Sí, o sea que está haciendo como que una explicación de lo que está haciendo. Mientras el pueblo de Dios está pasando por angustia, se están derramando las copas de la ira, y Dios, por otro lado, se encuentra en soledad. ¿Por qué? Porque es el momento en que Él tiene que ejecutar su obra extraña, su extraña obra.
Que es la de la de castigo, destruir, la de destruir su propia creación. digamos. Y ahí el dolor de Dios va a ser tan grande que nadie puede contemplarlo. Ni el ardor de su ira, ni el ardor de su dolor. Porque la ira de Dios no se derrama sin dolor, como muchas veces sucede entre los seres humanos. Dios también se aira. La ira es un sentimiento, un impulso que Dios ha puesto en el ser humano. Una emoción. Y no es necesariamente mala. El asunto es que la ira debe ser correctamente canalizada. Sí. Debe ser correctamente ejecutada en el tiempo de la ira. Airaros más, no pequéis, ¿no? La Biblia dice, airaos más, no pequéis. Entonces Dios ha dado mucho tiempo de gracia. Habitamos en el tiempo de la paciencia de Dios. Pero va a llegar el tiempo de su ira. Y en ese momento Él va a estar derramando su ira, pero no una ira despiadada, de que no siente dolor por lo que está destruyendo, sino que Él está destruyendo con un profundo dolor por aquello que está teniendo que destruir. Sí. Y ahí es interesante también de que cuando Jesús murió, también hubo como esa separación que Él sintió con su Padre, y es como que había algo que no lo permitía ver. O sea, el pecado era tan grande que Él estaba cargando, que no permitía ver a Dios. Y creo también que está un dice poco relacionado que con se hizo silencio en el cielo en el tiempo de la crucifixión. Ahí está todo relacionado. Y aquí en sus hijos va a pasar lo mismo. Y los hijos van a estar angustiados porque sienten que no hay un intercesor, y entonces también es una angustia eso, ¿no? Nosotros vamos a tener que pasar por la misma experiencia que Jesús. Así como Él pasó por la angustia del Getsemaní, nosotros también vamos a tener que vivir esa angustia. Lo único que Dios nos va a permitir es que los santos, llegado ese momento, tengan que pasar por la angustia de la muerte, no vamos a de la morir muerte segundo, física. Porque ya Cristo murió por nosotros. Sí. Pero es necesario que nosotros transitemos el mismo camino que ha transitado Jesús. Sí. El siervo no es mayor que su Señor. Sí. Y ahora, ¿de qué se trata el capítulo 16? Bueno, ya tenemos el contexto previo, como siempre la introducción, digamos. Es necesario analizar qué pasó antes. En el capítulo 16 es justamente el desarrollo de las 7 copas de la ira de Dios. Y ahí empieza a relatar, bueno, el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y hubo una úlcera maligna y pestilente sobre ¿quiénes? ¿Sobre todos? No, sobre los que tenían la marca de la bestia. Y dice que blasfemaron el nombre de Dios y que se mordían de dolor, ¿no? Terrible plaga, la primera. Los que tenían la marca de la bestia. Pero son fíjate los que recibieron. que es un castigo físico, pero no alcanza a matarlos. Es un dolor. La copa es volcada sobre la tierra, no sobre los hombres. Y como consecuencia indirecta, viene úlcera sobre los hombres. Mira. Y no se arrepienten, blasfeman. Y Dios tiene esta característica, no vuelca toda su ira de repente. De una. Él va incrementando las dosis, y se va a quedar demostrado de que ya ha llegado ese tiempo, y habiéndose apartado el Espíritu de Dios, no importa la dosis de castigo que se aumente, las personas que no se arrepintieron van a seguir sin arrepentirse. Y eso está relacionado también con lo que vimos en el mensaje de los 3 ángeles, que le dicen que uno de ellos decía como que salid de ella, pueblo mío, así no van a ser partícipes de sus... Ese es el mensaje de Apocalipsis 18. Apocalipsis 14, cuando habla de los 3 ángeles, adora a Dios. Sí, el primero. Y denle gloria. El segundo, ha caído Babilonia. Y tercero, si alguno recibe la marca de la bestia, beberá el vino de la copa de la ira de Dios. Entonces, te hace una advertencia, o sea, te dice no bebas no recibas la marca de la bestia. No recibas la marca de la bestia, ¿por qué? Porque va a venir un castigo inminente, que va a venir la copa de la ira. O sea, y ahora Dios está cumpliendo su palabra. Y eso nosotros en la crianza lo vemos, cómo trabajamos si con los un padre niños. Le dice a un hijo, no hagas tal cosa, porque si no te voy a hacer esto, si lo hace, después, ¿qué tiene que venir? Claro. Lo que dijo el Padre. Exactamente. Y eso es lo que va a hacer Dios. Entonces, pero lo que quiero enfatizar con esto es que Él
te da una advertencia. O sea, no castiga porque sí, listo, sino que Él va avisando previamente para que nosotros podamos tomar acción, no caer y no caer en el engaño y recibir la marca de la bestia y poder ser librados Nos lo viene diciendo con 2000 años de anticipación esto. O sea, no. Sí. Y es porque Él no quiere la muerte del impío, Sí. sino que se arrepienta. El segundo. Primera copa. Segunda, dice que es volcada sobre el mar y que todo el mar se vuelve sangre y que muere todo ser viviente que habita en el mar. Ya. Fíjate cómo todavía no llega sobre la humanidad, ahora sobre el mar. Sí. Sobre la tierra, sobre el mar. Tercera copa, sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Y dicen que todas se vuelven sangre. Y que los hombres impíos tienen que beber de esa sangre. Y dice que se oye una voz que dice: justo eres, Dios, porque ellos derramaron la sangre de los santos y tú le has dado a beber sangre en justicia. Lo que ellos hicieron, ahora que se lo tomen. Mira. Cuarta copa. Hablamos tierra, mar, ríos y fuentes de aguas. Ahora sobre el sol. Viene siguiendo el mismo patrón que se ve en las trompetas. Antes habíamos visto sobre una tercera parte, ahora en la totalidad. En la totalidad menciona. Y allí, cuando cae sobre el sol, dice que le es dado quemar a los hombres con fuego. Esto que se habla del calentamiento global. El verdadero Yo calentamiento creo que global. mucho se habla porque el diablo se quiere anticipar a cuando suceda esto. Y quiere echarle la culpa a alguien, a quien no está obedeciendo lo que está queriendo él. Y en ese momento él va a decir: ¿vieron que era como yo decía? Síganme a mí. En vez de sigan a Dios y arrepiéntanse, bueno, para que se vayan con él. Y para que persigan a los santos, que los van a culpar de esas cosas. Claro. Los que no obedecieron nuestros consejos de cuidar el planeta, ¿no? Mentira, porque ellos los destruyen y los santos lo cuidan. Por los santos es que Dios no derrama su ira. Sí. Y dice que los hombres blasfeman nuevamente el nombre de Dios por el gran calor y porque se queman. 4 llevamos, ¿no? El quinto. Misma secuencia que las trompetas. Tierra, Quinto. Mar, fuentes de las aguas. Y sol. Lumbreras. Quinta, sobre el trono de la bestia. Y dice que su reino se cubre de tinieblas y que se muerden de dolor sus lenguas. Aquellos que antes habían estado hablando grandes cosas y blasfemias, ¿te acordás del cuerno pequeño que tenía una boca grande, que hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios? Bestia. Ahora se tienen que morder de dolor sus lenguas. Comerse sus palabras, en otras palabras. Fíjate que la quinta trompeta también habla acerca del ángel del abismo. La correlación es perfecta. Sí. Sexta, dice que se seca las aguas del río Éufrates. Que allí, en la sexta trompeta, dice que se sueltan los ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. Fíjate la correlación. Sí. Para que estuviese preparado el camino para los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente en simbología profética? Es justamente Dios Padre y Dios Hijo, que vienen desde el Oriente con todo su ejército para hacer justicia en la tierra. Ojo, preparado el camino. Y después viene la séptima copa de la ira de Dios. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y continúa, ahí es el desquicio completo del planeta, donde los ríos se vuelven contrarios a su pendiente, podríamos decir. Todo se desbarajusta. Dice que es echada sobre el aire, es como que ya abarca todo. Sí, ya dice, toda la atmósfera, digamos. Toda la atmósfera, y todo lo que eso... Lo contiene. Que a eso influye, digamos. Claro. Y eso es interesante porque actualmente nosotros hemos visto todo el desastre que ha causado el terremoto de Venezuela
y fueron pocos segundos. O sea, imagínate este gran terremoto que va a ser Como y no lo hubo jamás. por toda la tierra. O sea, va a ser devastador. O sea, devastador. Sí. Podríamos seguir ampliando, pero no quiero hacer tan detalle porque Está no bien. vamos a poder abarcar. Pero lo que es claro es de que aquí se está consumando la ira de Dios. Cuando dice hecho está, es decir, ya listo, Jesús, se terminó. o sea, ¿y esa voz es de Jesús, la que dice hecho está? Entiendo. Aquí. A ver, ¿puedes releer? Que dice, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre y Jesús al ¿No? lado de Jesús, yo entiendo que sale de la presencia del lugar santísimo cuando termina el tiempo de gracia. ya. Si vos repasás la ceremonia del Yom Kippur, el día de expiación, Cristo, El sumo sacerdote. en figura del sumo sacerdote, entra al lugar santísimo, intercede por el pueblo y después sale. Primero santifica y purifica el lugar santísimo. Se debe purificar el santuario de los pecados de los hijos de Dios. Porque Dice, se esparcían ahí allí los se pecados. esparce la sangre del Cordero sobre el arca, diciendo, aquí está el pago por sus pecados. Cristo murió. Pero después salía de la presencia de Dios en el lugar santísimo y debía purificar el altar de incienso, también asperjando sobre los cuernos del altar de incienso. Sangre. ¿Qué representa esto? Los cuernos representan poder y el altar de incienso representa la intercesión de Cristo. Cristo está diciendo... La oración, digamos. Claro, la intercesión, Sí. la mediación de Cristo está representada en el altar de incienso. Sí. Y ahí Cristo está colocando su sangre sobre el altar. ¿Qué está diciendo? Miren, si ustedes están recibiendo las copas de la ira, no fue por mi culpa. Acá está mi sangre, yo di todo. Yo morí por ustedes. ¿Qué más podía hacer? Y pone su sangre sobre el altar de incienso. En ese tiempo, cuando Cristo está saliendo de la presencia de Dios, dice que se demora un ratito en el lugar santísimo, es cuando las copas de la ira, En el lugar santo. en el lugar santo, es cuando las copas de la ira están cayendo sobre la tierra. Cristo todavía no vuelve a la tierra. Entonces ese hecho está para vos, es Dios el Padre. Claro. Porque dice que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese completado con las 7 postreras plagas, lo dice el capítulo 15. Sí. Ahora dice que la voz sale del trono. Es justamente el que está impidiendo que nadie entre, que dice, ya, hasta aquí. Sí. Hecho está, aquí se consuma. Y ahí también caen granizos, ¿no? Entonces Y cuando Dios Padre habla es donde todo explota, digamos. Sí. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de las copas. Primero, ¿dónde caían? Caía sobre la tierra y producía úlcera. Ya. Sobre el mar se convertía en sangre y moría todo ser viviente del mar. Sobre los ríos y fuentes de las aguas. Sobre las fuentes que uno toma, digamos, el agua potable. Y morían en también. Justicia dice que les ha dado beber sangre. Ellos tenían que tomar esa agua con sangre. Cuarto, sobre el sol, y les ha dado quemar a los hombres con fuego. La quinta. La quinta, sobre el trono de la bestia, y su reino se cubre de tinieblas. Y dice que se mueran de dolor sus lenguas. Y la sexta. La sexta es sobre las aguas del río Éufrates que hacen que se sequen para preparar el camino a los reyes del oriente. ¿Qué significa esto? Creo que no lo expliqué muy bien. Sí, esa parte no. Las muchas aguas, o las aguas del gran río Éufrates, que es el que pasaba por en medio de Babilonia, en un sentido espiritual, representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas que sostienen a Babilonia. Ese es el imperio babilónico de la Biblia. Bueno, y también históricamente. Nosotros si estudiamos la historia vamos a conocer el imperio babilónico. La Biblia utiliza la historia para enseñarnos como maqueta de las realidades espirituales. Sí. Y ahora la Babilonia representa el trono de la bestia. Lo vamos a ver en Apocalipsis 17. Ahí se la describe a Babilonia. Sí. Que es el capítulo siguiente, ¿no? Y es el trono de la bestia. Sí. Y entonces ahí está el río Éufrates, que es la muchedumbre, las personas. Las muchas aguas que sostienen su poder. Sí. Y dice que cae sobre las muchas aguas, seca en el río Éufrates. El sentido real, el significado, podríamos decir, de ese castigo es de que Babilonia pierde el apoyo de las multitudes. De las personas. Las mismas personas lo sostenían. Que Babilonia va a estar incitando para que maten a los santos. Sí.
se les va a volver contra ellos. Es podríamos decir, la historia de Naamán, cuando quieren matar a Mardoqueo con una horca y a él mismo lo ahorcan en su propia horca. Sí. Bueno, Y eso sucede. lo que la historia nos enseña es que cuando se secó el río Éufrates, en realidad fueron los medos y los persas que hicieron que Los se reyes del vaya, Oriente. sí, que se vaya el agua por otro lado para poder entrar por ese lugar hacia Babilonia Claro. y ahí conquistarla y A vencerla. través de un rey que se llama Ciro, Sí. que es llamado el ungido de Dios, que es una representación de Cristo. Y eso nos muestra de que una vez de que se seca el río Éufrates, que serían las personas que sostienen el imperio de Babilonia espiritual, que después lo vamos a ver, después va a preparar de que vengan Jesús y Dios Padre. Eso prepara el camino. ¿Qué sucede luego de la séptima trompeta, no? Sí. Ahora Que la séptima séptima. trompeta se vuelca sobre el aire y ahí es donde ya se oye la voz de Dios que dice, hecho está, hasta acá. Y que afecta Basta. a todo el entorno Y ahí dice que hay un atmosférico. terremoto cual nunca hubo sobre la faz de la Tierra y ahí es el desequilibrio, el descalabro total del planeta. Sí, o sea, terremotos, las islas se mueven, granizo también, o sea, muchas cosas terribles suceden. Las montañas terminan en el mar termina en las montañas, los ríos van para atrás, o sea... Un lío. Sí. Ni la peor película sobre apocalipsis lo podrá graficar. Ahora, vamos al capítulo 17. ¿De qué nos está hablando este capítulo? Bueno, ha venido hablando de Babilonia, la Biblia, pero no ha explicado quién es Babilonia. Ha venido diciendo de que va a ser derramada sobre Babilonia las copas de la ira, Sí. de que va a imponer la marca de la bestia, y que si alguno recibe la marca de la bestia, y bueno, ha hablado de todo eso. Ahora, después de haber detallado las copas de la ira, dice que un ángel de aquellos que tienen las 7 copas viene a Juan a explicarle quién es justamente Babilonia. Y dice que le hace ver, dice, lo leemos, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, sobre el río Éufrates, Sí. podríamos decir. La gran ramera que después dice que tiene un nombre escrito en su frente que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el versículo 5 dice eso, sí. Claro. Entonces allí hace un zoom, una explicación, un paréntesis para mostrarle la culpable de todo. Habíamos hablado en el mensaje a la iglesia de Jezabel. Sí. Bueno, el mismo poder que es representado aquí por Babilonia. ¿Y quién sería Babilonia? Babilonia es el sistema corrupto que ha pervertido la iglesia, las ha apartado de Cristo para prostituirse tras del Estado. Es la gran prostituta, dice. Y yo entiendo que es el sistema papal. Sí, que No son los católicos, las personas. Allí está el pueblo de Dios. Pero el papado, católico, apostólico, romano, ese que fue culpable de la unión entre el paganismo de Roma y el cristianismo y que usó la religión para gobernar el mundo, que lo explicamos ese en el anterior ese es capítulo. Babilonia. Y aquí lo describe con lujo de detalles. Por ejemplo, dice que está sentado sobre 7 colinas, 7 montes. 7 montes. Y Roma justamente es Es famosa conocida. por ser la ciudad de las 7 colinas. Dice que está vestida de púrpura y escarlata. Y díganme si los cardenales y los obispos no son conocidos justamente por vestirse de púrpura y escarlata. Dice que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y justamente el Vaticano es el que posee la mayor reserva de estos metales preciosos. Dice que tiene una copa, un cáliz de oro en su mano. Y es la única religión, la única iglesia que utiliza en sus ritos, como la misa, Cada domingo. en digo. cada misa de cada iglesia, y el Papa siempre lleva también una copa de oro en su mano. Y dice que está lleno de las abominaciones, del vino de la inmundicia de su fornicación. O sea, está lleno de engaño esa copa y ese culto que realiza. Porque cada vez que hacen eso, están como matando a Cristo cada... Ellos dicen que hacen un nuevo sacrificio, Sí. que no es el símbolo, el recuerdo de lo que hizo Cristo, porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. No, ellos dicen que están produciendo un nuevo sacrificio y que ellos
están produciendo la carne del Hijo de Dios ahí y la están dando a comer. Y que aunque conserva las apariencias, los accidentes del pan y del vino, es la sangre y es... Bueno, Sí. eso es toda una mentira. Un engaño. Un engaño. Por eso es que les da de beber ese vino que es engaño. Sí, y todas las doctrinas como la inmortalidad del alma, la santidad del domingo, la infabilidad papal, el sistema eclesiástico, todo es un engaño. Porque Jesús dijo, no llamen papa o padre a nadie en la tierra. Uno solo es vuestro Padre que está en los cielos. Y ellos se hacen llamar papa, padre de los padres, santo padre, su santidad. Pontífice Está lleno también. de abominaciones. Sí. Bueno, te dice que es madre de rameras. Justamente la iglesia romana, la iglesia católica apostólica romana, es madre de muchas iglesias que surgieron de ella, en cismas, en reformas, y que han seguido sus mismas prácticas. La mayoría de las hijas que han salido de ella. ¿Qué sería? Por eso son madre de rameras. Guardar el domingo, o guardar el domingo. venerar a los muertos, o sea, o creer que los muertos están en el cielo y hacen intercesión. O en el infierno. La santidad del domingo. Bueno, todos se han llevado un cúmulo de pecados de su madre y sobre todo el dejar a Dios para prostituirse con el Estado. Como para decíamos buscar el poder del mundo. Perdieron el Espíritu Santo. Claro. Obviamente yo creo que hay personas que tienen el Espíritu de Dios dentro de estas religiones Por eso, que hemos mencionado. no estamos hablando de las personas. Sino de la institución. Estamos hablando de las instituciones. Sí. Que acá dice, te mostraré la sentencia, quiere decir de que está juzgada. Bueno, y se dan una serie de detalles allí, también te dice que ha perseguido a los hijos de Dios y está ebria de la sangre de los santos. Y decime si la Santa Inquisición no hizo eso, justamente, digamos. Los tildaba de brujas, los tildaba de herejes, los tildaba de un montón de cosas y los mataba a cualquiera que opinara diferente a lo que decía la Biblia. Sí, terrible. A lo que decían ellos. Bueno, te la describe con lujo de detalles, también habla acerca del significado de las 7 cabezas y los 10 cuernos, eso es muy importante, y habla acerca de que las 7 cabezas son 7 montes y también 7 reyes, y ahí te dice 5 han caído, uno es y otro aún no es venido, y cuando viniera es necesario que dure breve tiempo, eso te da una ubicación temporal importante, yo la analizo bastante en el libro, y después de eso vendría la actividad de 10 cuernos que aún no han recibido reino. Que serían 10 poderes. Sí, 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero cuando es la conformación justamente del nuevo orden mundial que tenemos delante nuestro, que dice que va a durar muy poco tiempo, como media hora, y que van a recibir el reino juntamente con la bestia, una bestia que tenía el poder en el pasado, recibió su herida mortal que nosotros les pero será. Y dice que será en el 8º. Bueno, eso es importante para analizar, no lo podemos analizar ahora porque no iríamos de tema. Sí, si ustedes quieren saber a profundidad de este tema, también escríbanlo en los comentarios para que nosotros podamos saber cuáles son los puntos de interés para después, cuando vayamos a hacer videos más detallados sobre estos temas, nosotros podamos ver cuáles específicamente tocar. Exactamente. Bueno, y ahí se la describe y dice que finalmente todos esos reyes que van a recibir el reino juntamente con la bestia, para dar el reino a la bestia, es una etapa intermedia, un nuevo orden mundial muy ficticio para finalmente darle todo el poder de nuevo al papado. Esos reyes de la tierra entran en consejo para luchar contra el Cordero. Que sería Jesús viniendo por segunda vez. Y sus santos, obviamente. Sí, estamos viendo algo parecido, ¿no? O sea, eso de prepararse para un encuentro ovni o atacar a un ovni que venga. Ahí entra todo lo que estamos ahora empezando a vivir contra el prepararte contra la invasión extraterrestre. Sí, eso es tremendo. Que quizá podemos tomar. Porque de hecho Jesús va a venir de fuera de la tierra. Él no es extraterrestre porque es el Hijo del Hombre, pero todos sus ángeles no son terrestres, no son terrícolas. De esta tierra extraterrestre. Y van a venir con un ejército a destruir. Sí. Y fíjate si el mundo y el diablo no podría presentar esta actividad de Dios como maligno, como que hay que luchar contra eso y que hay que bombardearlo. Sí, lo presentan de diferentes maneras, muchas veces.
Ahora vamos al 18 entonces, al capítulo 18. Bien, el capítulo 17 comienza diciendo, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Eso implica un juicio y un castigo. Mm. El capítulo 17 meramente te identifica la gran ramera. Te la explica, digamos, Dice, es esta, para es que este poder. lo tengas Y hay clarísimo. cantidad de detalles, hemos nombrado algunos, para identificar de quién se trata, quién es la gran ramera del Apocalipsis, Sí, quién es esa iglesia que se ha prostituido. sí. Y el capítulo 18 es la continuación del capítulo 17 que te muestra los castigos que vendrán sobre Babilonia. Y dice que será destruida en 1 hora. Y que todos los mercaderes de la tierra que se habían enriquecido a costa de hacer pactos con esta iglesia, aún los que tienen los navíos, los instrumentos de transporte, todos van a ver el humo de su tormento y se van a parar lejos llorando a causa de la caída de Babilonia. Eso es básicamente lo que trata Apocalipsis 18, te muestra el castigo sobre Babilonia, la gran ramera, el papado, y todo el sistema. Y de todos los que se van a llorar su caída. Sí, que son los mercaderes de la tierra, es decir, los que tienen mucho poder, los que tienen, y hoy podemos verlo. Todo el comercio, todo el transporte, todo se va a colapsar. Sí. Y ahora el capítulo 19. El 19 vuelve la escena sobre la verdadera iglesia. Y allí te la presenta como inmaculada, en un contexto de un juicio que acaba de terminar. Y que los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y dicen, justo eres tú, oh Dios, porque tus juicios se han manifestado. Y ahí se reconoce la justicia, dice, porque has juzgado a la gran ramera y le has dado a beber del cáliz de su vino, de su ira, le has retribuido. Justo eres tú que has vengado la sangre de los profetas y de los que murieron por ella. En ese contexto se dice que se comienzan los preparativos para las bodas del Cordero. Se ha hecho justicia, la iglesia está preparada, está vestida de la justicia de Cristo. Que la iglesia sería la esposa del Cordero. La verdadera esposa. Ahí fíjate, el juicio de Dios preadvenimiento lo que hace es distinguir entre la verdadera esposa y Babilonia. Que es la ramera. Que es la que recibe el castigo. Sí. Entre el trigo y la cizaña. Mientras uno es dado para quemar, el otro es recibido, es apartado para Dios. Y ahí justamente es donde viene la cena de bodas del Cordero. Se hacen los preparativos de la cena de bodas del Cordero y Cristo sale en busca de su esposa. Se abre el cielo y sale Cristo con su caballo blanco, seguido de todo su ejército de ángeles en caballos blancos de pureza, de justicia, de santidad, a conquistar los reinos del mundo. Ojo, ahí Cristo va con una ropa manchada en sangre. O sea, está blanca, pero su parte de abajo es la que está manchada, ¿o todo está manchado? Todo él está manchado en sangre. Alguien podría decir, bueno, es la sangre de su sacrificio. No. Y lo aclara la Biblia. Dice, ¿por qué son rojos tus vestidos? Se le pregunta. Dice, porque he salido a pisar a mis enemigos. Los he pisado en el lagar de la ira de Dios. Eso que están rojos sus vestidos es la sangre de los que él está pisando, de la sangre de reyes, de capitanes, de falsos sacerdotes, que él sale a vencer cuando sale con el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Sale a conquistar los reinos del mundo. Y aquí, o sea, cuando nos presenta la cena de la boda del Cordero, es como que la invitación no es la cena misma, o si es la cena misma, es una escena donde está dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero, ¿no? Sí. Ahí, bueno, son detalles muy particulares. Después te quejas porque nos demoramos. Bueno, después vamos a tomarlo. El que le interese ese tema, que nos pregunte. Porque es maravilloso, es hermoso. Esas son de mis capítulos más hermosos, que más me gustan. Ahora, el capítulo 20, que creo que es el que causa mucha confusión en el mundo cristiano, porque a veces tienen este milenio como que tienen un entendimiento complicado de esto. Así que, ¿de qué nos trata el capítulo 20? Bueno, yo les recomiendo a todas esas personas que lean simplemente capítulo 19, el final y el 20. Otra vez, para analizar el 20, arranquemos del 19. ¿Qué termina diciendo el 19? ¿Me permitís? Lo voy a leer de tu Biblia. Dice,
La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, los que figuraban en Apocalipsis 13, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y la bestia y el falso profeta te está simbolizando los poderes, ¿no?, que gobiernan el mundo y que engañan a los moradores de la tierra y todos los que forman parte de ellos, ¿no? Pero hay otras personas que no son la bestia y el falso profeta, son los que han recibido la marca de la bestia. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué te presenta el capítulo 19? Todos los que no forman parte de la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, son muertos. Bueno. Unos son lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Dice que son lanzados vivos para que sufran ese tormento. Y otros son muertos con la espada, con la palabra que sale de la boca de Cristo. Y los que mueren en fuego y azufre son los líderes, los que engañaron. Claro, los que forman parte, los que constituyen la bestia, sí, y el falso profeta. Engañan, sí. Sí. Y bueno, entonces... Así termina el capítulo 19. El 20 es la continuación de esta escena y te dice que desciende un ángel del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prende al dragón, la serpiente antigua, y lo ata por 1000 años. Quiere decir de que el diablo ya no va a poder engañar a nadie y va a estar atado a la tierra por 1000 años. ¿Por qué no va a poder engañar a nadie? Porque van a estar muertos. Porque en la tierra todo va a estar muerto, nauseabundo. El terremoto que hubo en la séptima trompeta va a dejar todo trastocado. Los que hayan muerto con el resplandor de la venida de Cristo, con la palabra de su poder, no va a haber nadie que los entierre, las aves se lo van a comer. Sí. ¿Y los hijos de Dios dónde van a estar? ¿En la tierra? No, en el cielo. Ahí es donde se produce el arrebatamiento de los santos, que es el milenio. La venida de Cristo y que Cristo lleva con él a los santos durante 1000 años. Y en este punto me gustaría poder hacer, Satanás va a estar atado en esta tierra sin nadie a quien engañar porque el pueblo de Dios va a estar con Jesús. Sí. Y los otros van a verse quemado en fuego y azufre, los líderes, pero quiero que expliques de que eso, esa muerte de fuego y azufre es, son quemados y mueren, no es que están quemados constantemente. Lo dice clarito el versículo 5 del versículo 20, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Qué te está diciendo eso? Primero, la bestia y el falso profeta va a morir en el lago de fuego y azufre, va a ser consumido. Sí. El resto va a ser muerto con la espada del que salía de la boca del que estaba sentado en el caballo, que es Cristo. Jesús, sí. Los santos, vamos a leerlo ahora, son llevados al cielo para juzgar a todo el juicio se le va a dar nuevamente a los santos. Todos los demás van a estar muertos. Para que juzguen justo a Cristo por 1000 años. Sí. El resto, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron. Eso implica dos cosas. Una es que van a estar muertos por 1000 años. Sí. Y dos, que van a vivir a resucitar. ¿Para qué? Después ya vamos a ver. De los 1000 años. Entonces, durante el milenio, Satanás está atado a la tierra sin nadie a quien poder engañar. En ese tiempo, él tiene que reflexionar sobre su obra. Mientras vos estás atareado tratando de dañar a alguien, engañando, buscando, trabajando, ocupado. No te das tiempo a pensar de lo mal que estás haciendo. O a veces sabes lo mal que estás haciendo y para apagar esa voz de tu mente que te está diciendo que estás haciendo algo malo, comenzás a trabajar y a hacer cosas. No meditas en lo que hiciste. Ocuparte, sí. Pero ¿qué pasa si te llevan a una cárcel y estás encerrado sin nada que hacer durante mucho tiempo? Ahí te pones a meditar sobre tu vida. Hace poquito hicimos unas notas en la cárcel aquí de Palmasola. Y había muchas personas que decían, yo estoy muy arrepentido de las cosas que he hecho. Yo he
he visto mucha gente muerta, me acuerdo de alguien que decía, he visto muchos destrozos y ahí se ponen a reflexionar sobre lo que han hecho. Si vos mirás las notas que se hacen a los que están en la cárcel allá de El Salvador, que eran los de las pandillas, los que aterrorizaban al pueblo, los que vivían de la extorsión del resto, que están llenos de tatuajes. Sí. Toda esa gente no va a salir en su vida de ahí. Y muchos ahí, en ese momento, se ponen a pensar sobre lo que hicieron. Y dicen, y sí, es cierto, merecemos esto. Bueno, el diablo va a tener 1000 años para recapacitar sobre lo que ha hecho. Y no es que se va a arrepentir, pero sí va a ver, A darse cuenta de de que lo que ha realmente Jesús y Dios le dieron la oportunidad de arrepentirse en su momento. hecho. ¿Y a dónde conduce lo que él propone? La rebelión contra la Dios. destrucción que ha causado también. El egoísmo, que es su ley. Bueno, ¿qué van a estar haciendo los santos? Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso es el versículo 4. Eso es el versículo 4 del capítulo 20. Eso te está presentando a la iglesia de Dios en el cielo por 1000 años. Aquí en la tierra está todo muerto. Sí. Se ponen tronos y se sientan los que reciben la facultad de juzgar. ¿Cuántos juicios hay? Bueno, Sí. por eso yo pongo Apocalipsis, el juicio de Dios. Tiene muchas etapas el juicio de Dios. El juicio que se realiza previo al advenimiento es un juicio que en la justicia, en la jerga legal, le llamarían un juicio resarcitorio. ¿Qué quiere decir esto? Hay que poner las cosas en su lugar antes de que pase mucho tiempo. No podemos esperar 10 años a que se dilucide quién tenía toda la razón, con todas las pruebas y demás. Sobre las pruebas evidentes, concretas de ahora, el juez tiene que decir, hágase así. Después abrimos un nuevo juicio para investigar a fondo. Sí. El juicio preadvenimiento que realiza Cristo, su Padre y los 24 ancianos que son representantes de esta tierra, es un juicio resarcitorio. Se restituye el derecho a quien le corresponde. Se entrega el reino a los santos. No se los va a tener ahí esperando por tanto tiempo más. Y después se realiza un juicio de fondo. Ese es el que participan todos los que fueron perseguidos por la bestia, los que fueron mártires, los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, el falso profeta, los que pasaron la gran angustia. Dice que reciben la facultad de juzgar y reinan con Cristo juzgando. Y dice Pablo, no se maravillen, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas pequeñas de esta vida? Ahí nosotros vamos a establecer la condena para el diablo. Y vamos a ser los jueces del gran conflicto entre el bien y el mal. Y finalmente vamos a dictar sentencia con Cristo, participando con nosotros, como nuestro hermano, porque Él es el Hijo del Hombre. Él juzga porque es el Hijo del Hombre, como el representante de toda la humanidad. Y nosotros, porque lo acompañamos donde Él está, vamos a juzgar el universo. Inclusive vamos a establecer, aunque se podría parecer herético, pero vamos a decir Dios es justo. Y quien dice Dios es justo está emitiendo un veredicto sobre la justicia de otro. ¿Quiénes somos nosotros para decir si es justo o no es justo? Pero vamos a terminar diciendo justo eres tú, oh Dios. Vamos a reconocerlo. Y bendito eres porque tu justicia se ha manifestado. Ese juicio que hiciste, resarcitorio, perfecto. Sí. No hay nada que cambiar. Vamos a revisar cada etapa de la justicia de Dios y vamos a decir, está bien. Ese juicio que hiciste pronto, rápido, allá, para restituir las cosas, estaba bien. Y esto también, ahora pensándolo, nos muestra de que no todas las personas van a ir al cielo. O sea, comúnmente se cree que una persona cuando muere va al cielo, pero no es así. No. Van a haber personas que van a ir al cielo, que van a ser contadas como justas
Y van a haber otras personas que van a recibir el castigo de Dios, que van a morir. Y que en esta tampoco tierra. eso implica un infierno eterno. No. Y que los santos en el cielo van a estar gozándose, escuchando los gritos y alaridos de los que están sufriendo en el infierno. No, eso no es lo que presenta la Biblia. ¿No? Yo cada vez que escucho a mi hijo gritar, Se me va la paz, puedo dice. dar certeza De que no hay de paz que ahí. no podemos estar en paz, en armonía y en felicidad mientras alguien está gritando de dolor en el infierno. Y que esto que te presenta el diablo para decir, mira el carácter de Dios. Es alguien que se complace en el dolor y en el sufrimiento. Es Satanás engañando. No existe. Dicen, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Sí, Y después te habla de la muerte segunda, sí. que es justamente dejar de ser, dejar de vivir. ¿Y eso sería el capítulo 21, lo de la muerte segunda? No. Todavía no llegamos allí. Después viene el juicio ante el gran trono blanco, porque pasan los 1000 años Ya. y Cristo vuelve a la tierra Y resucitan todo. y resucitan todos. ¿Para qué? Para recibir el veredicto de su juicio. Y ahí se les va a mostrar el por qué unos se salvaron y otros se perdieron. Se les va a mostrar todas las chances que se les dieron para que se arrepientan y no se arrepintieron. Se les va a mostrar la entrega que hizo Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario para que ellos tuvieran la oportunidad y la despreciaron. Y una vez que cada uno se encuentra ante sus pruebas reales, verídicas, vea como en proyección su propia vida y todas las oportunidades que tuvo y diga, justo fue Dios en la justicia, en la sentencia que me dio. Ahí cada uno Va dice que todos en el cielo y en la tierra se van a postrar ante el gran trono blanco de Cristo y van a reconocer su amor y su justicia. Y después de eso el diablo va a decir que inclusive él se va a postrar diciendo, es cierto, pero después va a decir, no, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Vamos, que nos tenemos que confabular nuevamente para destruir, para conquistar la nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Y ahí es donde va a descender fuego del cielo y va a producir la segunda muerte. Que esa es la muerte definitiva. Donde Tanto no queda de más Satanás esperanza. como de todos los ángeles, como de todos los habitantes de la tierra que no aceptaron a Cristo, que no aceptaron su intercesión y que no lo tuvieron como su Salvador. Uh-huh. Y es tremendo. Y es tremendo. Es tremendo eso. Tremendo. O sea, Y partiendo de este contexto, es que Apocalipsis 21 te muestra esa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo. Y son palabras tan bonitas que no vale la pena decirlas de memoria, mal dichas. Dice, y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La ciudad, tanto física como nosotros vamos a ser parte de esa esposa. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, que quiere decir la morada de Dios, con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está clarísimo. Esa es la esperanza de todo cristiano. Los cielos nuevos y la nueva tierra que Dios va a crear para los que vencieren. Pero todo el que quisiere seguir siendo, porque alguna vez todos fuimos mentirosos, alguna vez todos fuimos ladrones, alguna vez todos fuimos pecadores como los que se describen allí. Pero ahora somos limpiados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Pero quien no quiera ser limpiado va a tener su parte
en el lago que arde con fuego y azufre. Y será Que no es un infierno eterno, sino que es la muerte segunda. La desaparición completa de eso. Y algo que me gustaría enfatizar dos cosas aquí. Primero, que es maravilloso de que Jesús y Dios y todos sus ángeles y todos nosotros, todos los que vamos al cielo y ya seamos santos y formemos parte de su esposa, vamos a vivir en esta tierra. O sea, el trono de Dios se va a trasladar del cielo a esta tierra. Esta tierra nueva. Va a ser el centro de poder y el centro de comando del universo entero. Y nosotros vamos a morar con Dios ahí. Y Dios va a morar con nosotros. Eso me explota la cabeza, es maravilloso. O sea, es maravilloso. No, para no perdérselo. Sí, tal cual. O sea, esa es la esperanza del cristiano. Sí. Y por otro lado, que quizás me gustaría enfatizar, es de que nosotros no sabemos cuál es el desarrollo, si qué personas se van a salvar, qué personas no se van a salvar. Pero aquí dice que todas lágrimas se van a enjugar, que ya no va a haber dolor, ni muerte, ni tristeza. Es decir, quizás si alguna persona de las que amemos no se salve, o sea, es horrible decirlo. Es imposible pensarlo. Sí, pero lo vamos a entender, como quien dice. O sea, vamos a aceptarlo y no vamos a tener dolor por eso. Y vamos a entender de que si Dios permitiera que esa persona continúe en la forma en que estaba viviendo, iba a ser para su propia infelicidad, porque no se iba a sentir bien en un ambiente santo. El que es cochino y no se siente bien con los santos. Con los limpios, sí. Con los limpios. Y que el cielo no sería un lugar de gozo, de pureza y de felicidad si se permitiera que entraran esas personas. Sí. Y por su propia conveniencia y por la conveniencia de todo el resto de la creación, es necesario que el mal se termine. Si Dios permitiera que los pecadores que quieren seguir pecando continúen para siempre, es que el mal perdure para siempre. Y eso es lo que Satanás quería. Eso es lo que Satanás quiere, pero Dios quiere ponerle fin al sufrimiento. Sí. Quiere ponerle fin a la muerte. Quiere ponerle fin al dolor, a la enfermedad. ¿Y ahí qué sucede entonces? Ahí, a continuación, te presenta la Nueva Jerusalén y te la describe una gloria impresionante, llena de piedras preciosas. Las puertas son piedras preciosas, los cimientos son piedras preciosas, las paredes son piedras preciosas. Y que justamente es una representación material, física, de los que constituimos el templo de Dios, que seremos las piedras preciosas de ese templo. Que serán purísimas, preciosas. Por ejemplo, maravillosas. Las puertas tendrán los nombres de los 12 apóstoles, ¿no? Los nombres de las 12 tribus de Israel, si no recuerdo mal, y los cimientos tendrán los nombres de los 12 apóstoles. Bien. Vamos a repasarlo. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Versículo 10, ahora el 11. Teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, bueno, a cada uno de los es un cuadrado, puntos cardinales, 3 puertas, sí. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces son los cimientos. Okay. Y ahí se manda a medirla, y tiene unas medidas que son exacto, muy relacionadas con los 144.000. Tiene un muro de 144 codos de ancho, por ejemplo. Las medidas son 12.000 por 12.000 por 12.000 estadios de largo. A ver, dice, la ciudad estaba establecida en un cuadro. Su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con una caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Un cubo perfecto. Y 12.000 por 12.000, ¿cuánto da? 144, ¿no? El 12 por 12. 144.000 por 12.000. No, 12 por 12.000 sería 144.000, ¿no?
Pero está todo relacionado y el 12 es el número que representa el gobierno de Dios. Mira, qué hermoso. Por eso escoge 12 apóstoles, por eso escogió 12 discípulos, 12 tribus. Por eso 24 ancianos, por ejemplo, está relacionado con el doble de 12. El doble de 12, Sí. 144, el cuádruplo de 12. Sí. Al cuadrado, 12 al cuadrado, 12 por 12 da 144. Impresionante, En definitiva, representa la ciudad desde donde se gobernará el universo. Amén. Qué lindo. Y ahí el capítulo 22, el último capítulo del Apocalipsis. El último capítulo del Apocalipsis dice, después me mostró un río de agua de... después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y te empieza a describir la ciudad. Nueva tierra recreada desde el trono del Cordero, digamos. Y cómo allí se va a encontrar el árbol de la vida. Lo mismo que fue el Génesis en un principio, ahora será restaurado, pero de una manera mucho más glorificado, y donde todos podremos ir a adorar ahí al Cordero. Te presenta el cielo no como un lugar en donde vamos a estar flotando como nubes de algodón entre angelitos, contemplando un Dios que es un pedazo de algodón. Sí. Eso es lo que el diablo nos presenta para que digamos, bueno, dejemos el cielo para los santurrones en el cielo y no yo hay, vivo ¿no? esta vida. En el cielo no hay esa canción. Que dice, no. En el cielo no hay vino y cerveza y todas esas cosas que... Claro, entonces déjame acá con el vino, la cerveza, con la comida, con las minas y las... Eso es lo que el diablo te presenta. Mira el cielo como un lugar de aburrimiento, de santidad aburrida. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer verdaderamente? Y te presenta la verdadera vida. Un lugar bellísimo, un lugar donde todo proyecto puede ser desarrollado en armonía, en paz, en amor, en felicidad, donde la vida social tiene su máxima realización, donde vas a poder conversar sin estar mirando el reloj que me tengo que ir, donde vas a poder compartir experiencias. No va a haber llantos, no va a haber enfermedades, no va a haber pleitos, no va a haber conflictos, no va a haber egoísmo. O sea, va a ser algo maravillosísimo. A participar maravillosísimo. De las nuevas creaciones que realice Dios, donde vas a participar, vas a poder visitar con Cristo otros mundos, vas a poder ir para donde quieras. Y vas a trabajar. El proyecto aeroespacial de Elon Musk se va a quedar chiquitito con lo que va a ser el cielo. Sí. Te presenta la verdadera vida, la que cualquiera soñaría estar, de la que pueden estar viviendo en otros mundos que Dios haya creado, pero en una potencia a escala, porque vamos a tener a Dios con nosotros. Amén. Vamos a tener al número uno en medio nuestro. Vamos a reinar y nosotros vamos a ser sus representantes. Aquellos que Él rescató del fondo de la miseria, del hoyo, del hondo cenagoso, del hoyo cenagoso, y que los va a santificar y a glorificar y va a decir, aquí se perfecciona mi amor. Y vamos a ser sus testigos ante el universo entero. ¿Y cómo termina el libro de Apocalipsis que tanto te apasiona, Noé? Con un gran llamado. A ver. Dice, este es el mensaje que he enviado a las iglesias. Y dice, si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno quiere beber del río de la vida, que beba. Y si alguno quiere venir a mí, que venga. Lo vamos a leer. No hay mejores palabras que las de Jesús. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, que es un calificativo que se usa para los inmorales, estarán afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. ¿Vamos a prestarle atención? Vamos a prestarle atención al testimonio de Jesús enviado por su ángel y a través de su siervo Juan. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y fíjense cómo termina, dice, y el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, que nos constriñe, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, y la esposa, que es la iglesia, dicen ven. Y el que oye, aquel que nos está escuchando, diga ven. Y el que tiene sed, que venga. Y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis termina con una gran invitación, diciéndonos, ¿por qué te detienes? Vengas. El Espíritu Santo te está llamando, la iglesia de Dios, tus hermanos te están llamando y te están diciendo, aquí tienes un lugar. Es más, lo que están escuchando, que empiezan a decir, bueno, yo voy a ir, vení conmigo. Vengan. Y el que oye, que diga, ven. Aquel que no tiene idea del Apocalipsis, pero se quiere acercar a Dios, que traiga a sus conocidos, que traiga a sus amigos. Eso es lo que está diciendo Dios. Y que se llene mi casa. Eso es lo que Dios quiere, que el sacrificio de Cristo sea productivo. Amén. Y me gustaría, después hacer la conclusión vos, pero leer las últimas palabras del Apocalipsis, que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan responde, amén, sí, ven, Señor Jesús. Y saluda a la iglesia diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ojalá que esa gracia, que ese perdón ofrecido por Dios pueda ser aceptado por todos nosotros. Amén. La verdad que hemos hecho un viaje, ¿no? Un viaje recorriendo el juicio de Dios, el tiempo del fin, recorriendo todo lo que hemos estudiado en estos programas anteriores, y es maravilloso cómo el Apocalipsis es totalmente ordenado, lógico, perfecto. Y esperamos que a ustedes les haya dejado claro, que hayan tenido claridad en algunas cosas que no entendían. Y vamos a seguir haciendo estos videos para poder compartir con ustedes, poder ir aprendiendo y desmenuzando quizás algunas partes más específicas. Déjenos sus preguntas, sus comentarios. Y también les hemos dejado un número de teléfono, porque nuestra intención es poder hacer un curso de Apocalipsis en el que ustedes también puedan tener participación, hacer sus preguntas, y que nosotros vamos a hacer algo tal vez un poco más periódico. Y una charla virtual, podríamos decir, en donde cada persona pueda expresar sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, sus propuestas, conversarlo. Y también si libro, tienen ¿no? algún aporte, porque quizás han entendido algo de una manera interesante que quiere compartirlo algún también. Testimonio. Sí, entonces estamos planificando todavía esto, pero invitamos a todas las personas que estén interesadas a escribir. Ya hay un grupo formándose, sí, ¿no? Para que podamos consolidar el grupo y también consolidar los días, los métodos que se van a hacer. Va a ser un curso periódico. Ya luego vamos a definir exactamente cuándo y exactamente cómo vamos a realizarlo. Cada cuánto tiempo, A todo aquel que esté interesado que escriba al número que está apareciendo aquí en pantalla, porque vamos a mandar ahí va a tener toda la información, va a tener acceso a nuestros números de teléfono para coordinar los detalles. Y bueno, vamos a hacer algunas series de estudios que van a ser grabados, pero con la participación de las personas que quieran hacerlo, respondiendo todas las dudas, las inquietudes. Y bueno, veremos cómo se va desarrollando. Si es necesario hacer más de uno, haremos más de uno. Pero que podamos participar en el Apocalipsis, que podamos compartirlo, y que no sea solamente nosotros hablando, que otros puedan dar sus pareceres, sus testimonios, hacer sus preguntas, personas que sepan y que no sepan, que podamos crecer juntos, que podamos prestar atención a estas palabras que han sido tan caras, tan preciosas, tan apreciadas, tan atesoradas por Dios, tan dadas con amor de parte de Cristo, de parte de Dios Padre, a través de su ángel, a través de Juan, para testimonio de la iglesia que va a atravesar este terrible tiempo que viene por delante y que tiene por delante tan grandes promesas. Y yo quisiera terminar con que yo amo sobre todo los últimos capítulos del Apocalipsis, y desde que soy niña, siempre antes de dormir, soñaba y pensaba cómo iba a ser el cielo. Y poder ver que estamos tan cerca a ese momento me hace estremecerme y me hace querer prepararme para ese momento y decir como eso, la esposa, ven,
hay un lugar para ti. Así que te esperamos y queremos compartir contigo esto y no te quedes fuera de esa gran promesa y de esa gran ciudad que Dios está preparando para cada uno de los que acepta a Jesucristo como su Salvador e intercesor. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Yo quiero unirme a esas palabras. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que tengas, no importa lo que no tengas, no importa nada. Lo único que tienes que escuchar es esa invitación de Jesús que dice ven. La invitación del Espíritu que dice ven. La invitación de tus hermanos que dicen ven. Y si oyes, también tú puedes invitar, seas quien fueres, a otros y decir ven a Cristo y a escuchar su palabra y a prepararte para encontrarte con Él. Amén. Que Dios los bendiga.